Buenos días, soy Alex Guadalupe, director de Professional Coaching y de los programas Liderando tu Vida Mujer y Formación Profesional en Coaching. Para mí es un placer poder tener esta mañana en mi sección Compartiendo con a un profesional con una trayectoria, con una amplia trayectoria en diferentes campos. Él es literato de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene 37 años como actor, entrena personas desde hace más de 30 años, actualmente entrena en técnicas de comunicación visual, ha hecho 20 películas y es definitivamente un personaje reconocido por varias generaciones. Es un gusto poder contar con Gianfranco Obrero. Gianfranco, gracias por este espacio que me permites para poder conversar de diferentes temas. Un ratito, dame un ratito, voy a hacer una cosa, voy a cerrar las sesiones de WhatsApp porque suenan en la... Ahora sí, ya no va a sonar. Sí. Gracias, Alex, gracias por la invitación, estoy realmente contento de poder conversar contigo, son añísimos que te conozco, desde el IPP, donde eras alumno, y nada, nos hemos ido encontrando ocasionalmente a lo largo de la vida. Así es, Gianfranco, gracias a Dios hemos coincidido varias veces. Y sí, del IPP hace ya 30 años y lo vamos a comentar en un ratito. Gianfranco, lo primero que te quería preguntar es lo siguiente. Hace poco leí un post en el que tú comentabas que en estos tiempos de pandemia el cambio es lo único real y que para sobrevivir es necesario que aceptemos los cambios. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el cambio que más te ha costado asumir en estos tiempos de cuarentena? Yo te diría que no me ha costado realmente, ¿eh? O sea, el costado no. Los cambios son inevitables, Alex. O sea, cuando tú me conociste yo no estaba como estoy ahora. Sin duda. O sea, ahora tengo 67 años. Cuando tú me conociste tenía 37, 36, no sé. Entonces, obviamente el cambio es parte consustancial del ser humano. El ser humano nace y va a terminar muriendo. Es inevitable. Entonces, si el cambio es parte de nuestra vida, sería absurdo resistirnos y pensar que todo tiempo pasado fue mejor, pensar que antes las cosas eran diferentes y ahora ya no van a poder volver a ser. Nada es como antes. Nada es como antes. Lo que tenemos es una profunda ilusión de considerar que nos mantenemos de una manera estable en la vida, pero no es verdad. El cambio está permanentemente. Entonces, si nuestra visión es una visión demasiado rígida, el cambio duele, pues. Pero si nuestra visión es una visión que se adapta al cambio, ¿qué es lo que nos hace finalmente sobrevivir? Si nos adaptamos al cambio, si comenzamos a movernos de una manera diferente, entonces ya no es un problema el cambio. Así es. El problema es que queremos que todo sea programado, queremos tener control de cada una de nuestras acciones. Y eso no es posible. No es posible. No sabes qué te va a pasar después. Te puedes morir atorado con un anticucho o atropellado por un micro o sencillamente, pucha, te dio un derrame cerebral y ahí te quedaste. O sea, ¿quién nos garantiza? Te voy a contar una cosa que me encanta contar, ¿ya? Y tú sabes que yo estoy metido en el budismo hace una buena cantidad de años. Mi maestro decía que a lo largo de la vida tenemos varios nacimientos. Y apúntate esto porque te va a encantar para tu trabajo, además. El primer nacimiento, obviamente, es el parto. Hemos sido paridos, hemos aparecido a esta nueva vida y estamos, digamos, adaptándonos a esta nueva vida. Es difícil llegar a nacer porque es difícil que dos células se junten, que el embarazo llegue a término y finalmente naces. Y ese nacimiento va a culminar con la muerte inevitablemente. ¿De acuerdo? Un segundo nacimiento es cuando te despiertas cada día. Porque en la noche cuando te duermes, tú no sabes si te vas a volver a despertar. Entonces, cierras tus ojos, tu mente cambia y al día siguiente te despiertas. Se te presenta una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para hacer cosas. Y fíjate que hemos reducido el tiempo de una vida, ponle los años que quieras, a el tiempo de un día. Y la tercera es cada vez que vuelves a inhalar después de exhalar. Porque tú no sabes si después de haber exhalado vas a volver a inhalar nuevamente. O sea, el tiempo se hace así de pequeñito.
Y nuestro cambio se produce en cada instante. Entonces, si yo tengo ahora la suerte de poder inhalar de nuevo, tengo en este momento una nueva oportunidad de poder estar contigo, de poder estar con mi familia, de poder disfrutar la vida. Entonces tú me dirás, Gianfranco, sí, bueno, pero a lo mejor esto es una posición muy privilegiada, tienes algunas condiciones diferentes a la de mucha gente, la mayoría, porque, no sé, pues vives en Barranco, tienes una casa o lo que fuera. Sí, es verdad, tengo una condición privilegiada. Pero si no la tuviera, si estuviera viviendo en condiciones mucho más duras, pues igual tendría que adaptarme. Y el problema de no adaptarme es que voy a terminar dolido, voy a terminar con mucho dolor, tratando de que las cosas sean como antes. Alex, eso no es posible. No hay forma. Entonces, cuando tú me dices qué es lo que más te ha costado, tal vez, mira, no ver a mi vieja, no poder ir a ver a mi mamá, que tiene casi 98 años, y que lamentablemente no puede moverse y está poco a poco, digamos, deteriorándose. Tal vez la cosa más fuerte y no tener a mis hijos cerca. Pero el resto, estamos conversando, Alex. Lo has asumido, claro. Estamos conversando tú y yo en este momento en una cosa que ni siquiera estaba prevista. Me encantó. Dije, ya, ok, bacán. Muy bien. ¿Y por qué nos cuesta tanto entonces a tantas personas asumir los cambios, enfrentar los cambios, aceptar los cambios? Más aún en estos tiempos de confinamiento que se está acabando, pero que en el fondo sabemos las restricciones que hay, ¿no? En realidad que cada uno debe ponerse. ¿Por qué Yo hablaría más que del confinamiento, que es una medida externa, es la pandemia. O sea, la posibilidad de que tú salgas a la calle y te contagies, te infectes, y que eso concluya en una muerte. Entonces, hay miedo, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar. Nadie sabe cuándo va a terminar esto. Nadie sabe en qué momento va a reducirse el grado de contagio. Nadie lo sabe. Miramos los números día a día y a veces, como me ha pasado durante estos 106, 107 días, me he descorazonado cuando veía que las cifras comenzaban a aumentar. Claro. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos duele? Nos duele la incertidumbre, nos duele el no saber qué va a pasar después, porque te digo, el tema más importante es que queremos tener todo bajo control. A ver, dime qué cosa controla de tu vida. Es una ilusión. Un día conversando con un maravilloso actor que ya murió, que es Federico Lupi, un actor argentino, claro, con quien tuve la suerte de trabajar, él estaba sorprendido de la vida en la selva. Había ido a Belén, al barrio de Belén, allá en Iquitos, y había visto las casas, estas que flotan con el río. Y me decía, qué increíble, ¿no? Nosotros cuando construimos una casa, la construimos con los materiales más fuertes y la hacemos lo más sólida posible, porque es nuestra casa. Ese es el objetivo al cual queremos llegar. Y ahí está, inmóvil, en su sitio. Mientras que esta gente, que tiene condiciones bien pobres, ha escogido el río como su lugar para vivir. Y las casas no son para siempre. Son casas que flotan. Cuando sube el río, la casa sube. Cuando el río baja, la casa baja. Cuando la madera se pudre, se cambia. Y es así que inclusive su visión de la vida es una visión menos aprensiva que la nuestra. Porque la mortalidad infantil, por ejemplo, es mucho mayor. Claro. Por la pobreza, por las condiciones de salud o por lo que quieras. Y ellos miran la muerte de otra manera. No es que no les duela, pero no la miran como nosotros. Eso es interesante, ¿no? Es una concepción distinta de la vida, en todo caso, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Claro. Y la aceptación del cambio como parte del ser, diría yo. Pero tenemos no solo que aceptar, tenemos que abrazarlo. Tenemos que irnos con él. Tenemos que ver cómo funciona. Sin embargo... Alex, tú eras un niño y de pronto un día fuiste un adolescente. Ese cambio es brutal. Un día estabas adentro del útero de tu madre y el día siguiente estabas afuera. Un día te casaste. Un día cualquier cosa, un día te rompes una pierna, un día te operan, un día lloras, otro día te ríes. Eso es todos los días. Así es. Entonces, adaptarse, ¿perdón? Sin embargo, el cambio es uno de los miedos más presentes en las personas. Normal. La incertidumbre. Miedo. Pero ¿qué hemos hecho? O sea, mi reflexión va de esto. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestra vida para poder sobrevivir? Adaptarnos.
Así es, constante adaptarnos. Vamos a ponerlo en términos bien simples para conversar. Estamos hablando de esta cuestión. Te enamoras. Todo se mueve, saltan, claro, lucecitas por todos lados, mariposas en la barriga y todo. No puedes vivir lejos de ella. así es. Ok, es una posibilidad. ¿Qué pasa si ella no te da bola? ¡Uy, sufres! Adaptarte. O todo es enamoramiento y de pronto un día después de estar enamorado, pues no sé, uno de los dos mete la pata o sencillamente ya no se quieren y se tiene que dividir. Se acaba. ¿Qué pasa? Sufres nuevamente. ¿Por qué? Básicamente porque pensamos que eso era para siempre. Claro. Cuando el cura dice, yo no soy católico, no me he casado por la iglesia, nada, pero cuando el cura te dice que lo que Dios ha unido no lo separa a nadie, ay Dios mío, digo, pero eso no es verdad. Nuestra naturaleza es el cambio. Inclusive el amor, tal como lo concebimos, es diferente en las diferentes etapas de tu relación. Así es. Así es. Es constante. Todo cambia. Precisamente. Hablando de los cambios, tú has comentado también que una de las cosas que más ha cambiado es la forma de comunicarnos. Ajá. ¿Qué retos ves que se presentan en la actualidad al respecto? Mira, la primera cosa es, el primer gran problema es que inclusive nuestra comunicación presencial no es lo suficientemente eficiente. O sea, aprendemos a ser lo suficientemente buenos para podernos comunicar, es decir, para poder sobrevivir. Para mí la comunicación es necesaria para sobrevivir. Si tú no te puedes comunicar, pues siempre vas a estar dependiente de alguien, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un niño autista. A ver, déjalo solo en la sociedad. Complicado, ¿no es cierto? Y él no tiene justamente la capacidad de comunicarse. Pero nosotros, que sí tenemos la capacidad de comunicarnos, nos comunicamos medianamente bien. O sea, suficiente para sobrevivir, no para ir más allá, que es justamente lo que yo entreno. O sea, si tú quieres ir más allá, tienes que mejorar esas condiciones. Pero ahora sucede que la comunicación virtual es algo así como comunicarte con mascarilla. Cuando tienes la mascarilla que te tapa esta parte de la cara, tienes muchísima menos información de la que tendrías normalmente cuando tú te vas a comunicar con una persona a persona. Así es. Porque ahí hasta la hueles, la tocas, hay cuestiones de proximidad, hay una serie de cosas. Tú vas a notar mínimos detalles que probablemente no los vas a ver directamente en la comunicación virtual. La comunicación virtual, en primer lugar, selecciona un marco para poder comunicarnos. O sea, yo ahora de ti, sé de tu mano, sé de tus hombros y sé de tu cara. Pero no sé abajo ni siquiera si estás en calzoncillos o no. Claro. No lo puedo saber porque tú me estás regalando esa imagen, esa es la imagen con la que estoy negociando. Y la mía es diferente y tú vas a ver parte de un entorno, vas a ver una serie de cosas que tú dices, ok, ahí está, ese es el universo de llamada. Entonces, ese es el primer tema. Tenemos cantidad de información recortada. El segundo es que las técnicas de comunicación varían, porque ahora tienes una cámara adelante. No solamente tienes una pantalla, que es lo que hace generalmente la gente, y trabaja directamente a la pantalla. Y te voy a hacer la demostración que es la más simple. Yo voy a conversar contigo ahora hablándole a la pantalla. Mira la diferencia que va a haber en la comunicación que estaba haciendo. Ahora te estoy hablando a ti, Alex, mirándote como tú me estás mirando a mí. Claro. Mirándome en la pantalla. Pero si tú te has dado cuenta, toda la comunicación que he hecho contigo, yo la he hecho acá. Y he estado comunicándome contigo ahí. Entonces, la sensación que tú tienes es que estoy hablando contigo. Sin embargo, pierdo muchísima información de lo que tú me estás dando. Los pequeños asentimientos que los das, los puedo percibir. Pero lo que no puedo percibir es si tú tienes un cambio en la gestualidad de la boca o en tus ojos, que son las señales que nosotros sí tenemos cuando nos comunicamos personalmente. Entonces, eso ya implica un movimiento diferente. Tenemos que trabajar con un encuadre, como te dije, o sea, tenemos que aprender a utilizar, tenemos que saber más o menos a qué distancia ponernos para poder trabajar, tenemos que aprender otra forma de comunicación. No quiere decir que sea buena o sea mala, sino es otra forma. No podemos aplicar exactamente los mismos principios de la comunicación presencial a la comunicación virtual. Hay que aprender a utilizar el medio para poder trabajar. La suerte que tengo yo es que he trabajado en televisión. Entonces, claro, la cámara no me es ajena. Así es. Y cuando yo trabajo hablándote acá, dime. No es que has tenido que aprender a partir de esta coyuntura. Digamos que he aplicado las cosas que sabía, Alex. Claro, o sea, no es que sí, claro que estoy aprendiendo.
Y estoy aprendiendo no solo eso, sino además a manejar las herramientas técnicas, como por ejemplo ahora que estoy en el Zoom. O sea, cómo funciona y cómo funcionan otras plataformas para lograr los objetivos que quiero. Estoy conversando contigo y tengo un objetivo, de alguna manera, el que tú quieras, podemos poner cualquiera, pero pongo un objetivo y lo busco cumplirlo, ¿no es cierto? De acuerdo. Porque de eso se trata. Ok. Entonces, ¿qué oportunidades, a tu juicio, podemos encontrar en estos tiempos con relación a la comunicación? Hermano, puedes estar en cualquier lugar, Alex. Puedes estar absolutamente en cualquier lugar. O sea, una de las cosas que la gente dice, ay, pero estoy restringido. Si no tuviéramos internet, si no tuviéramos estas herramientas, entonces sí sería un tema complicado, muy complicado. Pero ahora tú y yo estamos haciendo una entrevista que a lo mejor en otro momento podría haber sido un estudio, podríamos haber estado sentados frente a frente, pero resulta que tú también estás ahorita con un canal de YouTube, donde estás publicando tus cosas, estás utilizando las herramientas de esta modernidad para poder establecer otro nivel de llegada. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto de acá? Que como ahora hay más gente encerrada, y los que somos personas de riesgo todavía tenemos para un buen rato, ¿qué pasa? Que estamos utilizando estas herramientas. Yo entro a LinkedIn todos los días y veo la cantidad de gente que está enseñando cosas, actuación, están enseñando a comunicarse por internet, están enseñando, no sé, el mismo coaching que tú haces. Antes lo hacías presencial y ahora lo puedes hacer de esta manera. ¿Y se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. No es exactamente igual que antes, pero la técnica que tú conoces para el coaching va a seguir subsistiendo. Así es. Va a haber una pequeña diferencia porque vas a tener otro tipo de información, pero ahí está. Y en cuanto a dificultades para temas de comunicación por esta nueva forma de hacerlo, ¿cuáles son las que más resaltarías? Primero que es un medio frío, ¿no? Es un medio muy frío. Sí, claro. O sea, saludar a una persona, darle la mano, ya solo hasta en su temperatura, tú de alguna manera puedes determinar algo. En la fuerza como te da el saludo, en la manera como te mira, en cuánto se dilatan sus pupilas. Eso lo puedes ver en presencial, ¿no? Así es. Entonces, para mí, la gran pérdida que hay en la comunicación virtual es justamente que el feedback es diferente. La información que yo recibo de ti es totalmente diferente. Yo veo tu asentimiento en este momento porque estoy tratando de aplicar lo que te digo, pero veo muy poco, como te dije antes, de realmente cuáles son tus reacciones. Claro. No estoy viendo tu boca, no estoy viendo tus ojos, no lo estoy viendo. Y hay que adaptarse a eso precisamente, ¿no? Hay que adaptarse. Aceptarlo, ¿no? Exactamente. Que no nos deja la misma sensación o la misma lectura que la hubiésemos tenido de forma presencial, pero es lo que hay, diríamos. Yo no sé si tú has visto ahorita el video que he colgado en LinkedIn. Acabo de colgar un video ayer anunciando un curso nuevo. Ok. Y mira cuando hablo, o sea, mira la manera como me expreso en ese momento. Y la manera como puedo lograr crear una condición para que tú digas, oye, esto es interesante. O sea, para mí el tema es, podemos realmente llegar al corazón de la gente, no solamente a su cabeza. La cabeza es una de las partes de la comunicación. La parte más potente de la comunicación para mí es la emocional. La gente compra lo que tú dices si emocionalmente los impacta. Si no los impacta emocionalmente, pasa nomás. Así es. No logre. Entonces, por ahí tenemos que llegar, ¿no? De verdad, mira eso que he publicado en LinkedIn, sí, claro. Está interesante. Lo voy a ver ahora. Gianfranco, retrocediendo un poco, tú eres literato de profesión y antes de ello estudiaste ingeniería. ¿Cuándo descubriste tú? Comencé con ingeniería y después terminé en literatura. Por eso, claro. O sea, antes estudiaste ingeniería y luego literatura. ¿Cuándo descubriste tu verdadera vocación? Nunca. Yo terminé a los 16 años del colegio, 16 años cumplidos, tenía 16 años y medio cuando salí del colegio. ¿Dónde inmediatamente entraron en el Raimondi. Oh, y entré directamente a la universidad, di mi examen de ingreso y entré bien a ingeniería. A ingeniería. Claro. De la Católica. Y claro, y me hice 2 ciclos fatales, porque no tenía ganas de estudiar, no estaba, ¿sabes qué? A pesar de que mi mente tiene una matriz matemática bastante fuerte,
yo no era ingeniero. Mi papá era ingeniero. Ok. A él le encantaba esta cuestión. A mí, la verdad, no me cuadró. No me cuadró. Y la católica, además, los primeros años de estudios generales en ciencias son un tamiz. Agarran, ciernen a ver quién se queda y quién no. Y se quedan los valientes, ¿no? Los que tienen esa mentalidad. Muchos de mis compañeros terminaron, yo no. Terminó el primer año, salí. Le dije a mi viejo, papá, no quiero estudiar ingeniería. Mi papá casi se muere, porque de alguna manera yo iba a ser su sucesor en las cosas que tenía. Claro. Ok, hasta ahí, más o menos. Y me dijo, ¿qué quieres estudiar? No sé. Peor, la cara 10 veces más grande. No te vas a quedar haraganeando, ¿qué vas a hacer? La preocupación de cualquier papá con un hijo adolescente. Claro, claro. Y dije, ya, ok, me meteré a letras, pues. Así, me meteré a letras, pues. Y me inscribí, inclusive, además, ¿cuál es el primero que hay? Antropología, antropología. Y comencé a estudiar los estudios generales de letras. ¿Y qué pasó? Que estudios generales de letras, letras en la católica, es una especie de resorte, una especie de bomba de tiempo en la cabeza de cualquier estudiante. Yo también pasé por eso. ¿Ah? Yo también pasé por eso, letras en la Católica. Y es fantástico, ¿no? Porque te enseñan a pensar, te enseñan a mirar, a relativizar el conocimiento, que es una cosa que en el colegio jamás tuve y en ingeniería tampoco. O sea, tendría que haber probablemente ido a estadios superiores para poder cuestionar lo que la ciencia decía que era. Pero en letras había este cuestionamiento, todo se relativizaba, todo. Lo cual decía, wow, eso es. Y estando ya en el cuarto ciclo, justo antes de tener que pasar a facultad, con la misma desorientación que tenía desde el principio, me encontré con un curso maravilloso, que era, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, que lo dictaba Pepe Bravo, José Antonio Bravo, escritor. Y sencillamente deliré. Deliré porque comencé a encontrar en la literatura cosas que hasta entonces no había visto. O sea, había leído varias cosas, obviamente leías, ¿cuánto leías ahí? Pero además comenzar a mirar desde otra perspectiva. Y dije, esto es lo que yo quiero estudiar. Y me salí de la Católica Letras y me fui a San Marcos para estudiar literatura. ¿Por qué? Porque los mejores profesores, los mejores escritores del Perú estaban enseñando en San Marcos en ese momento. Oh, mira. La mayoría poetas. Marco Martos, Hildebrando Pérez, Francisco Bendezú, Paco Carrillo, estaba Jorge Puccinelli, Carlos Germán Belli, están todos, Rivera Martínez, todos. Antonio Cornejo Colar, crítico extraordinario. Y también estaba Pepe Bravo, Antonio Galvez Ronceros, algunos narradores. Edgardo Rivera Martínez también narrador. Entonces, nada, me hice mis años allá, a un ciclo por año, porque las huelgas eran interminables, y terminé mi carrera de literatura en San Marcos. Eso es lo que hice. Pero de ahí me fui a Europa. Y me fui a Europa a estudiar cine, que jamás estudié. Y me dediqué durante 2 años y medio a hacer traducciones del francés al español. De eso viví. Y después regresé al Perú, el año 83, donde comienza el grupo Ensayo, que es un grupo formado por Jorge Guerra, Alberto Isola y Luis Peirano, donde yo participé en la primera obra y en varias más, y me desarrollé pues como actor, un poco subiéndome al escenario, ¿no? Porque tampoco había estudiado actuación. Y a partir del año 83 para acá, esa ha sido mi chamba. Casi sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Y de pronto, y ahí vamos al momento en que te conocí, el año 89, el 28, te voy a poner fecha porque me gusta contar esta historia así absurda, 28 de febrero de 1989, o sea, último año del gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, claro. Termino de filmar una novela y me quedo sin chamba. 0 chamba. 11 días después, nacía mi hija. Ok. ¿Qué hago? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo puedo hacer esto? Como tenía el prestigio, no, digamos, mucho más reducido, porque era solamente un grupo de gente que iba al teatro, me fui al IPP, toqué la puerta y dije, quiero enseñar. Y me abrieron las puertas así, por lo cual estoy eternamente agradecido. Y me dieron este taller. Dije, ¿qué cosa es eso? Pues no tenía la menor idea. Y comencé a adaptarme, a aprender de mis alumnos, a aprender
justamente cómo enseñar inclusive, porque siempre me ha gustado enseñar, ¿ah? Pero cómo enseñar, cómo llevar a cabo esto. Y después de 12 años en el IPP, salí, llegó un momento que dije, ok, gracias, ya pagué mi servicio militar obligatorio, les estoy muy agradecido, me voy a ver qué va a pasar, y me comienzan a llamar las empresas para hacer más o menos lo mismo que hacía allá. Y ahí es cuando comienzo a entrenar gente ya a niveles mucho más potentes, no solamente los estudiantes de publicidad, sino a gente que requería eso. Entonces tenía gerentes, tenía mandos medios, y he pasado por toda la cadena que te puedas imaginar en mi país, todas. O sea, no dime un área donde no haya trabajado, no, no hay. Me he metido en todos lados. Y las respuestas han sido variadas, ¿no? Gianfranco, es como el fluir de un río, ¿no? Lo que ha venido pasando contigo. Quiero volver al tema vocacional, porque me quedé pensando en tu respuesta. ¿Cuál es tu feeling con respecto a tu vocación, finalmente? Esta es mi vocación, enseñar. Okay. O sea, yo creo que estoy mucho más cerca de eso que de las otras. Me encanta la actuación, me fascina la actuación. Por ejemplo, me dices para hacer una película y lo más probable es que te diga que sí. Obviamente viendo el personaje y todo, ¿no? Pero lo más probable es que te diga que sí. Una obra de teatro ahora lo pienso un poquito más porque es más esclavizante, pero si es bonita y si me gusta la gente con la que voy a trabajar, voy. Claro, claro. Entonces, esos dos espacios que tienen que ver con exposición en realidad, con estar frente a, están muy asociados a lo mío. La literatura es mucho más solitaria. Así es. Es mucho más de trabajo individual. Y yo soy más de trabajo colectivo. Okay. Entonces, a mí me sirve mucho estar enfrente de la gente y sentir que eso que yo les estoy dando, que lo he aprendido con la experiencia, que lo he aprendido en el camino, puede ser útil para la gente. Fuiste encontrando tu camino. Fuiste encontrando tu camino entonces con el transcurrir de la vida, ¿no es cierto? Pocas veces le he dicho no a las cosas, Alex. Pocas veces. O sea, un día me acuerdo que estaba en París, estaba afónico, y me llaman por teléfono al teléfono que tenía ahí en la casa, y me dicen, señor, ¿usted hace locuciones para dibujos animados? Sí, sí hago. Sin voz. Por supuesto no me contrataron. Pero cuando regresé a Lima, a partir del año 90 más o menos, durante todo el periodo de Fujimori, yo hice locuciones, vivía haciendo locuciones. Claro, por ahí nos hemos vuelto yo vivía haciendo locuciones, o sea, como digo, ganaba el pan con el sudor de mis orejas, porque siempre andaba con audífonos. Sí, me acuerdo haberte visto varias veces en temas de... Ya, Alex, pero eso de ahí, o sea, ¿de dónde sale? Claro. Sale de una casualidad. Entonces, eso lo encuentro como un oficio, pero no es un oficio que me llene, o sea, estoy diciendo las palabras de otro. En cambio, enseñar sí. Y cuando te digo enseñar, no es ahorita, o sea, enseñar, estando en la universidad, en los primeros años de letras de la Católica, se formó una academia para gente que quería acceder a la Católica. ¿Y qué cosa hicimos? Fuimos a enseñar, o sea, te estoy hablando, yo tenía 19 años, 17, 18 años, 19 años. Y de ahí, en la Academia Tremer, durante 3 años consecutivos, entrené a los chicos para dar su examen de ingreso, con muy buenos resultados. Entonces, enseñar era una pasión y buscar la manera de llegar. Creo que es una de las cosas más bonitas de la enseñanza, Alex. Cuando tú realmente tocas la fibra de la persona para que la persona crea lo que puede hacer. Te cuento una anécdota chiquitita, bien tonta, ¿ya? Claro. En la academia había una gran separación entre la gente que iba a ciencias y la gente que iba a letras. Entonces, a los de letras se les decía, oiga, ustedes en letras son buenos, mejoren sus matemáticas, porque eso es lo que le va a hacer el diferencial con los otros de letras. Y a los de ciencias se les decía, ok, todo el mundo es bueno en ciencias, en matemáticas, en esas vainas, ustedes refuercen la parte verbal. Pero igualito, si escogieron una u otra era porque sencillamente estaban más cercanos al otro lado, ¿no? Claro. Y yo decía, ¿cómo les explico a estos chicos que quieren estudiar ingeniería? ¿Cómo les explico la sintaxis? ¿Cómo se les explica cómo se construye una frase? ¿Cómo se explica sujeto y predicado a la gente que lo único que quiere es números y fórmulas y vainas? Y empleaba fórmulas matemáticas. Una oración. Oración es igual sujeto más predicado.
¿De dónde? Si nosotros pasamos el sujeto al otro lado, entonces oración menos sujeto igual predicado. Cuando los matemáticos veían que eso era una cosa lógica y que tenía su función, entonces inmediatamente compraban. Y tenía extraordinarios alumnos de lengua, que es lo que yo enseñaba, extraordinarios alumnos en el área de ciencias. ¿Por qué? Porque descubrían una cierta lógica que para ellos era útil. Y por otro lado, en el otro lado había que trabajar por otro lado. Claro. Había que trabajar de otra manera. Hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos. Esa es la enseñanza. Claro. O sea, lo que tú, como un profesor, lo que hace no es enseñar, hace descubrir cómo pensar. Hace que tú hagas tu propio procedimiento para que después lo puedas aplicar siempre. Pero ¿qué tipo de educación hemos recibido, Alex? Una educación impositiva, memorística, que te dice las cosas son así, pero ¿por qué? El por qué es fundamental. Así es. Entonces, si tú me dices cuál es tu vocación, ahí está mi vocación. A propósito de lo que has dicho, John Whitmore, uno de los padres del coaching, dice que el coaching es más que enseñar, es enseñar a aprender. Claro. Justamente, ¿no es cierto? Claro. Y como parte del aprendizaje... O sea, aprende, maneja esta circunstancia de esta manera o de esta otra, pero a partir de, y estos son los puntos que tú deberías mirar. Cuando me dicen, oye, ¿qué cosa es lo que tú les has dado a tus hijos? La capacidad de decisión, por ejemplo. Claro. Ellos han aprendido a decidir, han tomado decisiones. A veces vienen y preguntan, pero la mayor vez voy y yo le pregunto a ellos, porque así funciona. Qué bueno que sea así. Tengo recuerdos de hace 30 años o más, Gianfranco, cuando tuve la oportunidad de ser parte de tu taller. Deben ser 30 más o menos, Alex, porque eso comenzó en el 89, o sea, son 31 años que yo enseñé en el IPP. ¿En qué promoción terminaste tú? 92, o sea, ha sido 90. Claro, entonces si es 92, sí. el mismo 90, los primeros meses del 90. 30 años atrás, mira. Y el recuerdo, estaba queriendo hacer memoria de cuando tuve esa experiencia y quizás fue el curso menos cómodo para mí. ¿Por qué? Te lo debo confesar. Porque claro, mucha gente le pasaba. Porque me obligaba a salir de la caja. Era no solamente el pensar de una manera distinta, sino además mostrarte de manera como no te mostrabas en ningún otro curso. Entonces, a veces decía, pucha, ¿qué me van a hacer hoy día? ¿Qué experiencias te dio esa vivencia de 12 años y cómo te aportó para lo que vendría después? Bueno, es la base de todo el trabajo que hago ahora, ¿no? Es la base de todo el trabajo que hago ahora. Me aportó de diferentes maneras, Alex. O sea, primero, el hecho de estar con los alumnos y de encontrar cuáles eran las dificultades que tenían, me enseñó a mí a tratar de ver las cosas a partir de esas dificultades. Aprendí de ellos. Eso es lo más importante. O sea, comencé a descubrir que había una necesidad importante. E hice buenos amigos entre los alumnos. Gente con la cual me he vuelto a encontrar después. Es más, hace pocos días me vinculé a un muchacho que me acuerdo que la primera o segunda clase que dicté, se me acercó y me dijo, profe, tengo un problema, que, pucha, mi chica no le viene la regla, no sé qué hacer. Yo decía, ¿qué miércoles hago yo hablando de esas máquinas? Esa no es mi función, no soy cura. Y nada, este muchacho encontró esta cercanía inmediata para poderme hablar. Un día enseñando en la Universidad del Pacífico, estaba preparando a unos profesores. Uno de los profesores me dijo, después de haber hecho el curso, ¿no? Dijo, profe, por lo general a mí me dicen que soy un buen profesor. Y alrededor de la tercera o cuarta clase la gente se me acerca a mí para preguntarme cosas diferentes de las del curso. Le digo, qué bueno. Pero después de haber llevado las cosas que he hecho contigo, se me están acercando después de la primera clase. Y eso es interesante, o sea, qué nivel de cercanía, cuán directo puede llegar al corazón de la gente. Corazón, mira, porque la gente siempre piensa en mente. Y yo pienso que tenemos que trabajar desde otro lado, que tenemos que generar esta cosa que mueve a la gente en su sitio. Ese es el punto. Por lo tanto, cuando me preguntas vocación, yo te digo, esta es mi vocación, de verdad. La empatía es muy útil para eso. El otro, perdón, Alex.
La empatía es muy útil para esto, Diego. La empatía es fundamental. Y la otra cosa es que tengo pues experiencia en actuación. Entonces, mi manera de observar a la persona, sus movimientos y sus cosas están asociadas justamente a este otro oficio que tengo, que es la actuación. Claro. Yo me relaciono con la gente a través de toda esta gestualidad. Te ayuda, sin duda, ¿no? Toda la experiencia, el Increíble. conocimiento que tienes en actuación te ayuda. Y a propósito de la actuación, Gianfranco, has hecho 19 películas, ¿no es cierto? Si no estoy mal. No sé. Bueno, Tú las las has contado, conté, yo nunca las he contado. las conté. ¿Cuál de estas te trae mejores recuerdos como experiencia? Más Hay allá del muchas, tema de reconocimiento, que ahorita lo vamos a hablar también. hay muchas que como experiencia me parecen fascinantes. Las primeras, obviamente, donde yo me descubro esta posibilidad, este sueño finalmente que yo tenía, que era trabajar en cine. Porque de alguna manera siempre lo quise, de alguna manera siempre me gustó. Me gustó, antes de entrar a esto, te voy a contar una cosa que para mí fue fundamental. Mis viejos, cuando yo tenía 10 años, comenzaron a estudiar teatro en la Asociación de Artistas Aficionados. Año 63, Luis Álvarez, Ricardo Blume y otros profesores comenzaron a enseñar teatro a jóvenes de 20 años, mis viejos tenían 40. Se metieron. Ah, mira. Una de las cosas que yo hacía en el teatro era mirar la función no desde donde veían los espectadores, sino mirarla entre cajas, o sea, a los costados. Y me sentaba ahí a mirar, 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 y de alguna manera siempre fui una especie de testigo de la ilusión que generaba el teatro. Porque desde el sitio donde yo veía la trampa, yo veía el artificio, yo veía la escenografía y no veía la casa, ¿me entiendes? Claro. Veía que esa escena que era tan dolorosa, salía el actor y el dolor había terminado. Entonces, Una mirada diferente. hay una diferencia total Claro, con la persona que está sentada en la platea, que de alguna manera se compromete con eso que le están contando. claro. Entonces, estamos hablando de las películas y te digo, te decía que las primeras películas para mí fueron el primer impulso importante porque era enfrentarte a la cámara, saber que la cámara estaba ahí, saber cómo moverte con eso, saber cómo llevar toda la intención que tú tenías adentro. Pero indudablemente la película, no solamente que me ha dado mayor reconocimiento, sino que me ha dado más satisfacción, fue Tinta Roja, definitivamente. Es una Concha de Plata, película. ¿no? Concha de Plata hace 20 años en el Festival de San Sebastián, uno de los La más Concha de importantes. Plata es el premio a la mejor actuación masculina en el Festival de San Sebastián del año 2000. Wow. Yo no hice la película para un premio. Sucedió que nos fuimos y que la premiaron a la película con eso. Ahí en La Habana, en Cartagena. O sea, recibí los premios por esa actuación. ¿Por qué esa actuación es buena? Es la pregunta que siempre me he hecho. Y es porque el personaje, aparte de que era un personaje muy rico, de alguna manera casó con las cosas que yo podía aportar. Entonces, cuando tú ves al personaje, no es una interpretación, no, es ese tipo que está ahí vivo. Entonces, cuando lo ves y ves la duplicidad que tiene entre esta osquedad tremenda que tiene el personaje y la ternura que puede tener frente a su hijo que tiene síndrome de Down, Claro. dices, ¿qué fue esto, no? Que te das cuenta que no solamente está maltratando al muchacho, sino lo está formando para que aprenda cómo funciona este asunto. Entonces, hay este doble juego de lo osco, lo rudo, versus lo amable, lo tierno que está en medio de todo esto. Descubres su propia fragilidad. Descubres o sea, en su vida pues hay nada, ¿no? Que Claro. tiene una amante porque lo necesita, porque es lo que le da una cierta satisfacción, porque pues el mundo sigue siendo lo mismo. Entonces, eso de ahí te cala, pues te toca. Y Totalmente. después irte al extranjero, llevar la película al extranjero y que afuera sea reconocida en un festival que es bastante importante, eh, nada, pues hombre, fue un espaldarazo, ¿no? Ahora, ¿Cómo te sentiste? ese, perdón, ¿Cómo te sentiste con ese reconocimiento tan fue importante? alucinante, fue una de las cosas más locas que me ha pasado en la vida, una de las cosas más locas que me ha pasado en la vida, estar ahí y estar junto a los actores que había, porque no te digo, no era un premio así nomás, o sea, dentro de la Claro. misma competencia habían actores reconocidos ahora, importantes, Vincent Cassel, Jean Reno, que participaban. Los Ríos Púrpura participó en ese festival en competencia y no se lo llevó. O sea,
Wow, qué tal friegue, ¿no? experiencia. Claro. Pero a donde voy es a esto, que el tener un premio, un reconocimiento, cualquiera que sea, en cualquiera de nuestras labores, Alex, es reconocimiento al trabajo que ya hiciste. No te pone ninguna corona ni nada. Sencillamente te dijo, eso que hiciste dentro de este contexto específico ha sido reconocido y se te ha premiado por eso. Punto. Terminó. Vamos a lo siguiente. Y para adelante, claro. Y Ok. eso no, así Buena es la vida. reflexión, buena reflexión. Gianfranco, ¿con qué personaje que has hecho en el cine o en la televisión te has sentido más identificado? Ay, con todos te identificas, Alex. Perdonas por ser tan general en la respuesta, pero es así. Te voy a contar también una historia muy bonita. Eh, ya no me acuerdo exactamente qué año, pero fue entre el 83 y el 86, o el 87. Hice una obra que se llama Tabla de Multiplicar, de Abelardo Sánchez León. Era Okay. una historia muy simple. Era un maestro que iba todos los días a una casa a enseñar a un alumno pituco, y este alumno pituco era un tipo muy tonto, muy hasta, digamos, esta cosa fue medio despreciativa que tenía. El personaje suponía que era de Cusco, y éramos cuatro actores: la empleada de la casa, el hijo de la empleada, el profesor y el niño pituco. No había más. La historia era simple: el hijo de la empleada era hijo del profesor, y por eso el profesor iba y se comía toda la cosa grosera que tenía este muchacho. No me acuerdo cuántas funciones dimos, fueron muy pocas, las hacíamos en el Banco Central de Reserva, en el centro de Lima. Y un día, el personaje surgió en medio de la función y ¡guau! Apareció. Y te lo creías completo. Un personaje pequeño, no era un personaje importante. Era un personaje fundamental para la obra, pero no sé si me entiendes. O sea, la satisfacción está en el momento en que tú logras este nivel de conexión. Lo vives. El problema más serio para un actor no es aprenderse la letra, ni aprenderse los movimientos, ni nada. El problema, el problema más serio para mí es que ese actor y ese personaje en un momento se fundan y que tú no veas realmente la diferencia entre uno y otro. Claro. A mí eso me parece fascinante. Por eso Tinta Roja funcionaba, porque llega un momento que tú dices, ¿cómo hizo este pata? Y yo no me parezco en nada a ese Faúndez, para nada. No tengo puntos de conexión. O el Josefino de la Chunga, que se hizo el año 86, esta obra de Vargas Llosa. El personaje era un sádico, era un caficho, era un tipo malandado, ¿no? Y cada personaje tiene su gracia, cada personaje, cada espacio. Lo triste para mí es cuando no logras hacer ese clic, cuando no logras hacer el enganche. Porque una vez que está el enganche, te vas de corrido. Claro. Fluyes. Sí, claro, sale solo. Ya el personaje habla por ti. Claro. La magia, ¿no? Es mágico, es Sí. mágico. Hay ¿Y hay algún, técnica, ¿no? Pero es claro, magia. ¿hay algún personaje, algún papel que te hubiese gustado o que te gustaría interpretar en el cine? Muchas veces me han preguntado eso. No, yo no muero por... ¿Sabes qué? Me gusta observar a los actores, a los grandes actores, y cuando los veo hacer, digo, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿de dónde te salió esa cosa que está surgiendo de tus entrañas? Claro. ¿Alguno que puedas nombrar? Bueno, hay varios, ¿no? O sea, he visto a Anthony Hopkins, por ejemplo, tiene algunas cosas excepcionales, excepcionales. Mujeres, Meryl Streep ha hecho cosas fascinantes. En Los Puentes de Madison, por ejemplo, Oh, o sí. he visto varias cosas de ella que está extraordinaria, pero en Los Puentes de Madison, esa mujer es todo. La ves Sí. pasar por todas las emociones, es un Tremenda flujo de película. emociones. Es linda película. Sí. Pero la ves a ella y dices, ¿cómo diablos lo hiciste? Y tú sabes que es una película que se filmó secuencialmente. O sea, escena 1 primero y la escena 120 al final, una por una. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacía Clint Eastwood en esa película era tratar de conservar el mood, el sentimiento, el espíritu del desarrollo que iban teniendo estos personajes a lo largo de la película. No podía saltar de una a otra, no se podía. Claro. Y como eso, cosas que son fascinantes, o sea, Dios, no sé, hay tanta gente que me fascina mirarlas. Yo veo así, me quedo pegado, ¿no?
Debra Winger, por ejemplo, es una extraordinaria actriz, extraordinaria actriz. Actores hombres, De Niro en algunas cosas que hizo es realmente extraordinario, algunas, no todas. Sean Penn, extraordinario, también extraordinario actor. Y acá en el Perú hay gente que es de primera, ¿no? De primera, y ahí yo los veo en cine o en teatro y digo, ¿cómo diablos lo hace? Mucha gente joven que está trabajando y que tienen esta energía maravillosa que te puede transportar a donde quieras, ¿no? A donde quieras. Esos talentos con los que tú te quedas prendado. Yo creo que tienen que impactarte, como te dije antes. O sea, cuando logran hacerte un impacto profundo, tú dices, su madre, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a Vanessa Saba, me encanta verla. Vanessa es una mujer muy inteligente, y comunica bien, trabaja muy bien lo que hace, porque trabaja desde adentro. Claro. El problema es cuando trabajas solo desde afuera, cuando quieres formar una imagen. No es una imagen. No logras esa conexión, ese impacto, pues definitivamente, ¿no? Conexión con el personaje. Tú tienes que verlo dentro de su mundo y comprar eso, ¿no? Así es. Eso es básicamente. Ok, Gianfranco, háblame de 3G. Han sido más de... ¿Cuántos años han sido con 3G? Casi 11, casi 11. Casi 11, ¿no? Y ahí nos encontramos también nuevamente en un programa. Claro, claro. ¿Qué te disparó esa...? Fue una experiencia muy curiosa. Eso te preguntaba. Nosotros en el Perú hemos hecho muchas cosas tipo, digamos, cuando querías hacer un programa de televisión decías, oye, hay un programa en Argentina, hay un programa en España, oye, he visto un programa en Chile, he visto un programa en Italia, y trataba, o americano, y trataba de reproducir una cosa semejante, creando más o menos el mismo modelo, y después le ibas dando tu toque personal. 3G no surge así. 3G surge de una idea muy particular que tenía Pepe Tudela, que era, vamos a hacer un programa de conversación, para que la gente hable, no para que llegue a conclusiones, para que la gente hable. Antes de este programa habían hecho Boca Ancha, donde estaba justamente Belardo Sánchez León, estaba Paco Tumi, estaba Alejo Ferreiros y Isabela Falco. Eran 4 personas. Y el programa duró un tiempo y desapareció. Pero dijeron, vamos a hacer un programa donde haya el punto de vista de 3 generaciones diferentes. Y yo no sabía que cuando fui a hacer la prueba, habían otras 2 ternas, creo, que estaban probando lo mismo. Ajá. Entonces fuimos Javier Echevarría, Natalia Parodi y yo, y compraron nuestro team, nuestro grupo, ¿ya? Comenzamos a hacerlo y básicamente lo que hacíamos éramos nosotros 3 conversando, la agarrábamos de punto a Natalia, siempre le caía la pobre Nati, y al final venía un invitado, Alex Guadalupe, se sentaba en la silla y comenzamos a hacerle preguntas y era una entrevista común y corriente. No funcionaba. Se aburría, no iba. Hasta que un día nos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacerlo, vamos a estar ustedes 3 sentados y vamos a poner a 3 invitados todos al mismo tiempo. Ya, ok. Hicimos el programa, el piloto, ¿no? Y al final, Natalia, Javier y yo indignados. Indignados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pucha, o sea, no nos han dejado expresar nuestra opinión. Y el productor nos dijo, es que la opinión de ustedes no importa, lo que queremos es escuchar a los invitados. Es un golpe al ego de eso como tiene que ser. Contundente. Y quedó 3G y comenzamos a hacerlo. Y lo increíble es esto, como es canal de cable, tuvimos un año sin auspiciadores, Alex. Wow. 0 auspiciadores. Y de pronto al año siguiente el programa pues había pegado, había cundido. Porque entrábamos a las casas, hablábamos de temas que usualmente no se hablaban en las casas y finalmente se abría un espacio familiar que la gente no esperaba. Si ibas a hablar de sexo, pues se hablaba de sexo, y si ibas a hablar de cualquier otra cosa, se hablaba, y la gente escuchaba y se quedaba comentando y hablando de cómo eran las cosas. Entonces comenzó a tener un impacto que no habíamos siquiera soñado. No lo habíamos soñado. Y al punto que se hacían cosas a lo 3G, ¿no? Y es un programa hecho completamente en el Perú. Ese programa no se copió de ningún lado. Eso para mí es un orgullo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el ingrediente principal de ese éxito, desde tu juicio? El primero es que teníamos 3 visiones diferentes.
O sea, Javier, Natalia y yo pensábamos diferente. Claro. Podíamos ser muy patas, pero pensábamos diferente. Cada uno tenía una óptica generacional y esa óptica generacional se reforzaba en el programa. Entonces, cuando tú te sentabas, tú estabas identificado con uno de los tres de alguna manera. Así es. Había gente que seguramente se identificaba conmigo y había gente que no. Entonces, mi opinión y la opinión de Natalia y la opinión de Javier, más la opinión de los tres invitados, obviamente generaba algo. Claro, eso es un contrapeso además, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Sí. Linda experiencia, me Y imagino. después de eso, ahí en el mismo canal, hice un programa que fueron 30 y tantos capítulos, que se llamaba Palabrero, que fue un programa de entrevistas donde yo era alguien de la sociedad, un jardinero, un mozo, lo que quieras, un doctor, y me encontraba con una persona que era conocida y a la cual yo le hacía preguntas de su vida. Comenzamos a hablar de su vida. No hablábamos de sus éxitos, no hablábamos de su cualidad, sino de la persona. Y fue un programa que también tuvo bastante éxito porque fue muy bonito. Tuvimos un montón de invitados maravillosos y con anécdotas divertidísimas, ¿no? O sea, Una un día experiencia distinta. hacía de peluquero con Almendra Gomelski. Oh, Entonces estuve hablando con el peluquero, cómo se hacía, cómo era la cuestión, explicó cómo trabajar, y me dice, y ahora vas a lavar el pelo. Entonces agarran el champú, le sacan la tapita, el dispensador, se lo ponen, pero ¿qué pasa? Todo el dispensador, toda esa parte del dispensador estaba lleno de lo otro que lo usan, el acondicionador. Entonces yo hice, lo comienzo a hacer en la cabeza y no salía espuma por ningún lado. Y no iba a salir espuma porque obviamente no era. Y nada, yo tenía que seguir para adelante. Y decía, pero ¿por qué no sale? El pelo se quedaba todo hecho una mazamorra. las Y buenas estas cosas te anécdotas. pasan. Sí, Las buenas es muy anécdotas. divertido. Es muy divertido. Gianfranco, hablando ahora un poco sobre la labor que vienes realizando desde hace un tiempo como entrenador de comunicación interpersonal, Ajá. eh, ¿cómo te está yendo actualmente, por un lado? ¿Y cuáles son las carencias o necesidades que ves más presentes en nuestro medio, en nuestro mercado? A ver, sobre la primera parte, ¿cómo me está yendo? Pues como nos está yendo un poco a todos. O sea, estamos tratando de encontrar el camino para hacerlo. Pero como te digo, como mi vocación es enseñar, he encontrado este medio virtual como una gran posibilidad para trabajar y e invitando a la gente a aprender, o sea, a que tomen las riendas del asunto para ponerse de alguna manera a la vanguardia dentro del proceso de comunicación, ¿no? Eh, el problema más serio en el Perú, desde mi punto de vista, es la inhibición. Hay un problema de inhibición muy fuerte. Si fuéramos argentinos, pues probablemente no tendríamos el menor empacho en hablar. ¿Ya? Porque es una cuestión cultural. Acá de alguna manera nos han callado toda la vida. Y el segundo problema serio es que la gente dedica poco tiempo a pensar y estructurar una presentación o estructurar lo que va a decir. No lo hace. Entonces, desde las fallas en el lenguaje por un problema de educación hasta la falta de estructura hace que la gente te diga, es que no sé cómo decir lo que tengo que decir. ¿Qué cosa tienes que decir? O sea, partimos por ahí. O sea, trato de orientar al punto de partida. Porque si no sabe lo que quiere decir, pues estamos fregados, ¿no es cierto? Y la gente tiene ideas desordenadas, no se toma un tiempo para sentarse y ordenar con un papel, con un lápiz, escribir lo que va a decir. El otro problema serio que lo he visto sobre todo en los niveles de presentaciones dentro de las empresas es el maldito uso, así lo digo otra vez, repito, el maldito uso del PowerPoint. Donde cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué vas a presentar? Acá está mi presentación y te enseñan un PowerPoint. Eso no es una presentación, eso es una pizarra. Eso es una pizarra electrónica bonita, preciosa, con todos los colores y animaciones que quieras, pero es una pizarra. Tú no aprendías de la pizarra, tú aprendías de lo que te decía el profesor. Y la pizarra servía como ejemplo de lo que el profesor decía. Bueno, pues ¿por qué no se aplica de la misma manera? Ese es el segundo problema bien serio. O sea, por un lado está la educación, probablemente la formación en una sociedad inhibida. Por otro lado está la poca confianza en sí mismos. Y una de las cosas que más hace el curso es justamente generar confianza en la persona, en el que estás recibiendo el curso. Yo soy bueno, yo puedo hacer esto y puedo convencerte de eso que yo propongo. Y eso, por lo general, no se trabaja acá, ¿no? Por lo general, hemos tenido una educación, como te decía antes, donde el profesor era muy importante, donde el profesor decía está bien o está mal, donde el profesor era tu juez,
¿Qué tipo de enseñanza es esa? El profesor no está para juzgarte. El profesor está para orientarte, para hacerte crecer. Entonces, si partes de eso, imagínate, párate delante de una audiencia y lo primero que vas a tener es miedo. Claro, porque ves a los jueces al frente. Te están juzgando, tú sientes que te están juzgando. Tú no dices, oye, yo estoy acá para aportarles algo, dices, vengo acá para que ustedes me aprueben. Nos fregamos. Claro, claro. Y ahí está el cambio, ¿no? Llevas años haciendo esto. ¿Has notado algunos cambios ¿En con la el correr del comunicación? tiempo? ¿En la ¿Cambios comunicación? en las personas con respecto a estos temas de comunicación, Um, carencias de comunicación que has Mira, notado? la generación, los famosos millennials, son gente bastante narcisista, en general, con muy bonitas ideas, con una gran capacidad, con una gran energía, gran capacidad para hacer las cosas. Son un poquito más desinhibidos en ciertos aspectos, pero al final siguen teniendo exactamente los mismos problemas que todo el mundo. O sea, cuando los ves tratar de hablar, no han desarrollado estas capacidades. En las generaciones anteriores, lo que hay es un excesivo formalismo, desde mi punto de vista. Yo soy hippie por naturaleza, ¿ya? O sea, a mí no me pongan formalismos porque no me van a funcionar. Si puedo romper el protocolo, lo voy a romper. Porque creo que no hay nada más limitante que ponerte una estructura rígida y decirte así son las cosas. Te cuento una anécdota adicional, porque siempre ando contando anécdotas y la disfruto yo. Un día trabajaba para un banco. El banco tenía un servicio particular y yo tenía que entrenar a esta gente que tenía que ofrecer este servicio. Y entonces habían contratado a una compañía chilena que les había hecho un protocolo. Habían grabado ese protocolo y ellos lo tenían eso como base para comunicarse. Y entonces cuando iba el evaluador, que no era chileno, sino era un evaluador del banco, lo único que quería ver es que eso que hacía en el video se repitiera exactamente para poder calificarte como, ok, Alex, lo hiciste muy bien. Entonces, por ejemplo, llegas, saludas, rompes el hielo, todas las cosas que dicen siempre, ¿ya? Y entregas tu tarjeta y te presentas. Alex Guadalupe. Resultaba que la persona no daba la tarjeta y le quitaban puntos por eso. Pero la persona daba la tarjeta al final y por si hay cosa, cualquier cosa que usted quiera comunicarse conmigo, acá le dejo mi tarjeta. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entonces, si tú te fijas en esta cosa como una matriz, la matriz lo que te va a poner es un corset. No te va a dejar ser libre para comunicar. Que tienes que dejar la tarjeta, tienes que dejar la tarjeta, si no, ¿cómo se van a comunicar contigo? Pero no le pongas un corset, déjalos que se expresen, que sean ellos mismos. No podemos ser nosotros mismos. Ese es el problema más serio, Alex. Porque hay que ser como nos dicen que tenemos que ser. Tú me conoces los años que me conoces y así soy. Así friego, así tomo el pelo. A veces he metido la pata horriblemente, pero así soy. Entonces hay que tirar para adelante. Y ese nivel de autoconfianza que tengo, que me ayuda a moverme, no es que no dude por momentos, sí, pero que me ayuda a moverme, me ha permitido conseguir cosas que de otra manera no podría haber conseguido. Yo soy un Desde la, sobreviviente. Soy un desde la, sobreviviente. desde la Dime. autenticidad. La autenticidad, o sea, no hay nadie más original que tú mismo. Ese es el punto de partida. Ser tú Pero si mismo. tú quieres ser como, me fregué. O sea, si ahora yo quiero ser como Michael Jackson, me fregué, pues, hermanito. O sea, no lo voy a conseguir por más operaciones o vainas o que me haga un atiplamiento de la voz, lo que tú quieras. Entonces, ¿quién soy yo? Soy yo tal cual como soy, con mis defectos y con mis virtudes. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Ahora, si hay algún defecto muy grande que hace que no funcione, pues oye, fíjate si lo puedes enmendar. Claro. Punto clave de la comunicación, ¿no? Ser uno mismo. Eso es, para mí es el punto de partida. Muy bien. Gianfranco, algunas preguntas ya más de tipo personal. Como literato que eres, ¿qué lectura prefieres o qué tipo de lectura prefieres? ¿Y piensas escribir algún otro libro a corto o mediano La plazo? primera parte de la pregunta la entendí. La segunda dice, ¿piensas qué? ¿Escribir otro libro? Me parece que ya se terminaron los ejemplares. ¿Cómo lo digo? Es un manual para aprender a comunicarse en público que lo Así escribí es. junto con Patricia Bruce, extraordinaria Patricia Bruce, que es una mujer muy capaz, muy ordenada en su pensamiento. Sí me gustaría escribir otro libro, la verdad que sí. La verdad que sí,
digamos, de ese libro tiene 7 años. 7 años ya. Y yo creo que ya merece una revisión. Y una revisión, ¿por qué? Porque en esos 7 años han pasado cosas y eso pues no es la tabla de la ley, ¿no? O sea, puedo cambiar, transformar y manejar. Pero la otra parte de la pregunta, la primera que me ¿Qué dijiste, lectura te gusta más? ¿Qué ¿qué sueles lectura me leer? gusta más? Yo ¿Qué soy sueles muy leer? de narraciones, Alex. No soy un buen lector de poesía, no soy, lamentablemente, porque la poesía tiene cosas extraordinarias, pero no me funciona. Necesito la narración, yo necesito el cuento, Ok. necesito el devenir. Entonces, por ahí me encuentro con un libro que me gusta, me apasiona y me meto con todo, ¿no? ¿Cuál Y, recomendarías, por ejemplo, que te haya uy, hay impactado? tantas cosas, pero por ejemplo, un libro que es muy, muy bonito es La distancia que nos separa de Ah, buenísimo, los marineros. Lindo, buenísimo. lindo libro, además muy sincero, muy De los profundo. mejores que he leído también en los últimos Sí, tiempos. sí, bueno, estoy hablando de esa literatura peruana, pero si me dices recomendar un Claro. libro, por ejemplo, Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, hay que leer ese libro, es un must. Es realmente un libro extraordinario y que te hace reflexionar y pensar muchísimo sobre la vida misma, ¿no? Y me gusta mucho ese libro y es una gran escritora ella. Muy bien. Cuéntame ahora sobre la manera como el budismo ha aportado y aporta en tu vida, Gianfranco. A ver, el budismo, hay gente que lo considera una filosofía, hay gente que lo habla como una religión. Yo creo que el budismo es una manera de vivir. No lo veo más allá de eso. Filosofía, si quieres darle por el lado de pensamiento, religión, si quieres entenderlo por el lado de la fe, cosa que, o sea, sí hay un vínculo de devoción también al maestro, porque el maestro finalmente es quien te lleva al conocimiento y tú crees en el maestro, pero mi maestro, Namkhai Norbu, ya murió hace un par de años. Namkhai Norbu Rinpoche siempre cuando enseñaba decía, a ver, hagan esto, prueben a ver qué pasa. Nunca nos dijo, crean en esto. Nunca nos dijo, así son las cosas. Decía, todo es relativo. Prueba a ver qué pasa, prueba. A lo mejor te funciona, a lo mejor no. Y trataba de llevarnos a la esencia. Ni siquiera el ritual era importante. Sí, tenemos una serie de rituales, pero ni siquiera el ritual es importante. Importante es lo que pasa contigo dentro de ti. El budismo es altamente introspectivo. No tienes que vestirte de monje, no tienes ni siquiera que decir que eres budista, porque no se necesita. Es una manera de mirar la vida. Y si hay algo en que coincide en la mayoría de las religiones, escuchaba hace poco al Dalai Lama, es que la esencia es el amor. Y entonces ahí va a influirnos a todos, Alex. Eso no hay una persona que no pueda ser influida por eso. O sea, si tú piensas desde el punto de vista cristiano, ni siquiera digo católico, cristiano en general, o sea, la enseñanza de Cristo sin las múltiples divisiones, ¿qué enseñaba Jesús? Un hombre judío, nacido en una nación judía, que pensaban como judíos en el sentido de Dios es un ser omnipotente y vengador, castigador, es un ser duro al cual hay que temer. Esa era la visión judía inicial. Y Jesús decía, no, Dios es amor. Al entender eso a la gente que pensaba de otra manera. Y siempre cuento eso, o sea, para mí es esencial esa idea. Por ejemplo, hablando de comunicación, ¿con quién se comunicó Jesús? Me encanta ese tema de la comunicación, es una cosa fascinante. Con pescadores, con gente muy del pueblo, gente muy humilde. Y entonces se puso a hablarles de filosofía. Habló de filosofía y de las cosas de la religión judía cuando se presentó a los 12 años frente a los doctores de la ley, o sea, frente a los rabinos. Pero de ahí desaparece hasta los 30 años, no sabemos qué pasa con él, y cuando regresa, comienza a enseñar, ¿y qué hace? Cuenta cuentos. Cuenta cuentos. Su manera de enseñar era a través de la parábola. O sea, no te decía Dios es amor, te contaba a través de la parábola que Dios era amor. Y tú te llevabas el cuento contigo y de alguna manera venía por dentro toda esta sensación. Entonces, cuando tú me dices
cómo aporta el budismo y estas cosas, es sencillamente que he salido del concepto, igual que lo que hablamos de los profesores, rígido, monotemático, de la religión católica, que es en la que yo crecí, donde me decían, hay un solo Dios, que son tres al mismo tiempo, pero solo uno. Cuando me preguntaba, ¿pero cómo es eso? Es un misterio. Joven, pues, hermano. No me vengan a contar misterios, háblame de lo que me puede mover a mí. No, no, que tienes que creer. A ver, obliga a alguien a creer. Claro. ¿O crees o no crees? Si la gente cree en eso, bacán. Si quieres creer, ¿no? No, pero si hay gente que cree, hay gente que está absolutamente convencida de que se muere y se va a ir al cielo o al infierno, lo creen, literalmente. Ya pues, ok, esa creencia no es importante. Importante es cómo te relacionas con tu prójimo. Y en el budismo eso es muy importante, cómo te relacionas con tu prójimo. Y en el cristianismo también es muy importante, pero nadie le hace caso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por ahí vamos. Ama a tu prójimo. No dice a tu prójimo que tú quieres o a tu prójimo que es tu amigo. No, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todos. Sea el que quien quieres, sea. el que no quieres y el que te es indiferente. Ámalos pues. Entonces hay gente que tiene esa cualidad maravillosa y que tú los ves en la vida realmente integrarse en el mundo. Y hay gente que se siente, se separa. Desde el amor. El amor es el punto de partida, Alex, en lo que quieras. En lo que quieras. Mira a la persona con esos ojos amorosos y vas a ver cómo realmente cambia la relación. Inclusive aquella persona que te ofende, que te agrede, que se puede volver dura contigo, si tú lo miras desde el punto de vista del amor, te das cuenta que ni siquiera la ofensa ni la agresión es importante. Así es. Ahí está el reto más grande, ¿no? De pronto. Sí. Eso no quiere decir que yo sea así exactamente, ¿no? O sea, yo también rabio, me peleo y todo, o sea, no, vamos, hay que ser concretos, ¿no? Claro, somos mundanos también. Somos gente de acá y vivimos esencialmente distraídos. Si fuéramos un poco más concentrados y supiéramos a dónde vamos, eso cambiaría radicalmente. Definitivamente sí. En alguna entrevista hiciste mención que no crees mucho en ese sentido de trascender. Y dijiste una frase que me gustó, dice, a vivir lo que se viene, ¿no? Claro. Es que este concepto de trascendencia es bien fuerte, Alex, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. quiere ser para el futuro. Ya, hermanito, ya, sí puede ser. Pero si tú haces tus cosas bien hechas, si tú te dedicas realmente a moverte, algún tipo de trascendencia vas a tener. Pero no puedes ir por la trascendencia, es como escribir un cuento para ganarte un premio. Así es. O sea, no, tú escribes el cuento porque quieres escribir cuento, porque quieres contar algo. Es una consecuencia de, ¿cierto? Es una consecuencia, así como me decía lo del premio de San Sebastián, es la consecuencia de un trabajo bien hecho. Y la condición es el momento y qué sé yo. De lo que hiciste, pero, como ya hiciste. ¿No? Trascendencia es cuando, no sé, pues tus hijos o tus nietos se acercan a ti y te recuerdan un poco más allá, ya, bacán. Pero tú estás haciendo eso para que ellos se acuerden, no, lo haces porque lo quieres. Por amor. Y entonces eso quedará. Precisamente. A vivir lo que se viene, dijiste. ¿Qué quisieras que se venga para ti? Lo que venga, Alex. O sea, yo me gustaría tener un mundo tranquilo, pero obviamente pues eso no es más que una ilusión, ¿no? O sea, la pandemia nos está demostrando, tan tranquilo no va a ser. No. Entonces, me gustaría vivir un mundo tranquilo, con menos conflicto, con menos problemas, pero somos seres humanos y eso va a tener siempre cambios, ¿no? Entonces, si podemos vivir esta vida gozándola, como decía mi maestro, eso me decía el maestro, la vida es para gozarla. A ver, ¿qué profesor de religión te va a decir que la vida es para gozarla? Un poco difícil. La vida es para gozarla. Tienes una oportunidad, ya, como te dije antes, desde el parto hasta cuando te despiertas en la mañana y cuando vuelves a inhalar. Si haces este ejercicio, hazlo cuando estés desesperado y te das cuenta que otra vez tomas aire y dices, mierda, sigo viviendo. Como volver a nacer. O sea, tengo siempre una oportunidad. Así es. Gianfranco, como para ir terminando, no estás muy lejos de los 70 años. Tengo 67 clavaditos. Así es. ¿Cómo te sientes? En el mes pasado cumpliste, ¿no? En junio, ¿no? En junio, el 15 de junio. Así es. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Y
¿Qué te gustaría lograr o alcanzar en un corto y mediano plazo? Mira, ¿cómo me siento? Estoy fuerte, estoy entusiasmado, estoy viendo que siempre hay una cosa nueva y potente por hacer. Yo no soy una persona muy deportista, sin embargo me estoy dedicando ahora a salir a caminar diariamente, caminata o bicicleta, camino unos 7 kilómetros y bicicleteo 15. Bien. Y eso me hace sentirme físicamente bien, porque creo que una de las cosas más fuertes en el proceso de envejecimiento es que el cuerpo ya deja de ser el mismo cuerpo de antes. Sin embargo, mi cuerpo es noble, me permite moverme, me permite hacer cosas que eventualmente podría no hacer. Eh, lo que aspiro, sinceramente, es a tener un cierto nivel de tranquilidad, aunque eso sea una ilusión, un cierto nivel de tranquilidad, de poder disfrutar los tiempos que quedan. No sé cuánto tiempo más viviré, no lo podemos saber. Hace 2 años, a los 65, tenía este miedo terrible de la muerte, porque mi papá murió a los 65. No hay ninguna causalidad, pero si el viejo llegó hasta los 65, yo tenía una espada de Damocles. Sin embargo, mi vieja tiene 98 casi, ¿no? Así que puedo aspirar un poquito más. Claro que sí. Y no es la muerte lo que me asusta, sino de alguna manera que las condiciones en las cuales viva por lo menos me permitan tener lo que te dije, una relativa tranquilidad, ¿no? Es lo que más me preocupa ahorita, pero bueno, hay lo que hay. Tengo lo que tengo en ese momento. En pensar que uno nace calato debería ser nuestro punto de partida. O sea, viniste con nada y con nada te vas a ir, con nada. Así es. Entonces, mi pensamiento nunca ha sido un pensamiento acumulador, un pensamiento de riquezas, porque no es mi pensamiento, no me va, no podría. Si algún día pienso, voy a tener algo de dinero, digo en qué me lo voy a gastar, no en dónde lo voy a guardar. Varias veces la pregunta que hacen, ¿no? Si te sacaras la lotería, ¿qué harías? Y, y sí, pues, hombre, yo lo primero que pienso es a quién puedo ayudar. Y segundo, me encantaría irme de viaje, ¿no? O sea, yo soy un viajero impenitente en eso, me encantaría irme de viaje. Me encantaría irme de viaje a sitios que no conozco. ¿Cómo cuál o cuáles? Mira, por ejemplo, África no conozco. Me gustaría conocer África. Asia, conozco algunas partes, por ejemplo, Turquía. Ir a Estambul me parece la cosa más loca del mundo. Una ciudad que está una parte en Asia y otra parte en Europa. Una ciudad que es cristiana y es musulmana. Esas cosas locas que hay ahí, Claro. fascinan. Visitar algunos países de Europa, porque Europa me sigue pareciendo fascinante. Estuve hace 2, 3 años en Hong Kong, estuve en Australia. No lo podía creer, ¿no? No lo podía creer, o sea, era una locura. Por cuestiones de trabajo me fui, pero finalmente estuve allá. Estar en Hong Kong, ahora parece que ya es imposible, porque ya los chinos están metiendo todo. Una locura, sería. Pero visitar, por ejemplo, sí me gustaría volver al Asia que conozco, a Nepal, y eventualmente poder regresar al Tíbet, pero China no me lo permite. Conocer la zona de Indonesia, o sea, la zona de Vietnam, Laos, Camboya, que son lugares maravillosos, y, y regresar a Italia, ¿no? Italia es un país que me ha gustado siempre, bueno, mi ascendencia es totalmente italiana, pero es muy bonito ese país, es muy bonito, muy bonito. No sé cómo será, pues qué cosa vendrá, qué cosa se nos viene con este mundo cambiando. A recibir lo que venga con los brazos abiertos, ¿no? Con los brazos abiertos, así viene, así viene. Y América Latina también, Alex, que es un sitio es muy particular, ¿no? Con todos sus Claro. pros y sus contras, pero visitar, moverte. Brasil, por ejemplo, no conozco, nunca he ido, Oh, mira. nunca. Y me gustaría conocer Brasil. Brasil es un sitio visitable, no ahorita, no con Bolsonaro y no con la pandemia, pero sí me gustaría ir por ahí. Ya se podrá, ya se podrá. Bueno, quiero darte un espacio para que puedas comentar sobre tu taller de comunicación virtual, que sé que estás en este momento promocionando, ¿no?
para Estoy la promoviendo ese curso porque creo que es un curso muy útil, es un espacio donde entrenamos a la gente para que aprenda a comunicarse virtualmente. Pero como digo, entrenamiento, tú me preguntabas al principio, tú dices en tu LinkedIn, dices que eres coach. Yo prefiero hablar de entrenador, que quiere decir lo mismo, coach, entrenador es lo mismo. ¿Y por qué digo entrenarse? Porque todos los procesos que nosotros hacemos, como, no sé, manejar, por ejemplo, han requerido un entrenamiento. Tienes que aprender a desarrollar tus habilidades ahí. Y en la comunicación pasa exactamente lo mismo. Si te entrenas, puedes hacer que aquellas cosas que antes no dominabas, comiences a dominarlas fácilmente. Y ese entrenamiento lo estamos haciendo en este curso, que es un curso con capacidad limitada. ¿Por qué? Porque es casi, casi personalizado. Entonces, tengo un grupo que arranca el 13 de julio, y si ese grupo se llena, pues abriré otro taller y así, pero la idea es ir copando estos talleres. Son 6 sesiones de 2 horas cada uno, ¿no? Cada sesión. Y a lo largo de eso salen resultados bien interesantes, te digo. ¿Es una vez por semana? Depende de lo que necesites. Por lo general lo hago 3 veces por semana. O sea, hago Okay. lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, a las 7 de la noche. Y después martes, jueves y sábado, martes, jueves de 7 a 9 y el sábado de 10 a 12. Okay. Entonces, esta manera de trabajar me permite que la gente tenga primero continuidad, que es importante, que es muy importante. O sea, un conocimiento que no tiene refuerzo se pierde, Alex. En la teoría de la educación, el conocimiento tú lo recibes, tiene un periodo de vigencia y después comienza a decaer. Acá tienes que volver a poner una nueva entrada para poder volver a hacer el proceso, ¿no? Claro. Y a medida que lo vas entrenando, al final lo que queda es justamente el resultado del entrenamiento. Te voy a contar una historia también que es bien interesante. He visto un corredor de Fórmula 1. El pata manejaba todo y entonces lo lleva un coach, justamente un entrenador, lo sienta en una silla y le dice, estás en tu carro. No tiene ni timón, ni pedales, ni nada. El tipo está sentado y le dice, ahora recorre la pista y quiero ver cómo lo haces. Y el entrenador está al frente y el tipo solamente se mueve y va haciendo los cambios y todo imaginariamente. O sea, lo que haces, igual que en el karate, es entrenar para que tu mente se disponga inmediatamente a la acción, venga lo que venga. Así funciona también la comunicación. Entonces, el trabajo es justamente ese. Es de alguna manera reiterar sobre una serie de cosas hasta que consigas la perfección de tu movimiento y de tu estructura y de lo que tú necesitas, ¿no? Así Las que personas. cualquier cosa, si quieren comunicarse, Suena muy interesante. ¿A dónde? mi correo es contacto@gianfrancobrero.com. Hay una sola O, no es obrero, Brero es mi apellido, gianfrancobrero.com. Y si no, que me busquen en LinkedIn o en Facebook, está Gianfranco Obrero Consultores y en LinkedIn Gianfranco Obrero, tal cual. Perfecto, Gianfranco. Muchos éxitos con este taller, que vengan muchos más y que cada uno de tus metas y objetivos se vean cumplidos. Para mí lo más importante, Alex, es poner, digamos, eso que yo sé y que yo lo manejo de alguna manera bien, ponerlo en las manos de la gente. No me guardo nada en el tintero. No me guardo Buenísimo. nada en el tintero. O sea, para mí lo más importante es, estas son las herramientas que yo sé manejar, te las doy. Sácale partido, exprímeme, sácame la mugre. A ver hasta dónde podemos hacer mejores, ¿no? Y he visto cosas bien bonitas, de verdad. Es la Bien mejor bonitas. manera de contribuir, sin duda, poniendo todo Esa lo que uno sabe a disposición, ¿no? es nuestra entrega. Hay que hacerlo, Bueno, ¿no? hay que hacerlo. Gianfranco, Alex. vamos terminando. Te dejo la cámara para que puedas despedirte, agradeciéndote primero por este momento tan simpático que he podido tener contigo en esta conversación. Alex, nada, solamente agradecerte a ti que me hayas justamente brindado esta posibilidad. Hicimos algo más de 45 minutos, creo. Un poco más. Vamos a ver si la gente se lo come completito ahí en YouTube. Nada, Confío que suerte sí. para ti también, Alex, que tengas éxito en lo que estés trabajando. He visto que, por lo que me has contado, que tu emprendimiento es vasto, amplio y de eso se trata, ¿no? De llegar de la mejor manera posible a los diferentes lugares y aportando. Creo que esa es la idea de aportar. Hay una cosa terrible en el concepto del capitalismo en general, que es lo único que quiero sacar es beneficio para mí. O sea, yo como empresario, yo quiero tener beneficio para mí y nada más, el resto no me importa.
Y hay toda una visión moderna que dice, ok, el universo social es importante, el entorno es importante. Si tú no tienes una buena relación con ese entorno y no hay un regreso de lo que tú haces a ese entorno, no sirve. Entonces, el capitalismo viejo, el capitalismo que esquilma, que saca, que lo único que quiere es provecho para sí mismo, nos lleva a una sociedad absolutamente solitaria, y que va a terminar fracasando irremediablemente, irremediablemente. Entonces yo creo que hay que inspirar a la gente a tener este concepto de solidaridad con el otro. Y la solidaridad es uno de los valores para mí más importantes en la vida. Si tú puedes tender una mano a alguien, hazlo. No sencillamente, ay, sí, yo soy bueno, caritativo. No, dale una mano. Si eso ayuda a esa persona y la haces dar un salto, esa persona va a tener posibilidades de ser mejor. Ese es el punto de partida. Punto de partida. Así es. Gracias, Una Gianfranco. ayudita a alguien puede cambiar el mundo. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gianfranco, por todas tus enseñanzas, por todas tus reflexiones y por todo lo que has compartido en esta valiosa entrevista. Y yo me despido, soy Alex Guadalupe, director de Professional Coaching, de los programas Liderando tu Vida Mujer y Formación Profesional en Coaching. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, donde todas las semanas estamos compartiendo contenidos, y además en mis otras redes sociales como Instagram y Facebook, donde figuro como Alex Guadalupe Coach. Ha sido una edición más de la secuencia de la sección Compartiendo con, y será hasta la siguiente semana. Muchas gracias, Gianfranco, nuevamente. Un placer, Alex.